La Nochebuena debería ser un paréntesis, un respiro, un momento para bajar la guardia, para reunirse en familia y pensar que, al menos por unas horas, el país puede estar en calma. Pero en México eso no pasó. Mientras millones intentaban cenar en paz, el país registró al menos 42 homicidios dolosos en un solo día. No fue una excepción. Fue una confirmación. 42 vidas apagadas en una noche que simboliza unión y esperanza. 42 familias que recibieron la noticia que nadie quiere recibir. Y, aún así, el discurso oficial insiste en que vamos mejor. ¿Mejor para quién? Porque cuando la violencia no se detiene ni en fechas sagradas, algo profundo está fallando. Este número no surge de la nada. Es el resultado de una inseguridad que se ha vuelto persistente, de una normalización peligrosa y de una respuesta que llega tarde. La violencia no pidió permiso al calendario. Entró a la mesa, interrumpió la cena y dejó claro que sigue mandando. Lo más inquietante no es solo la cifra, es la reacción. O la falta de ella. Que 42 homicidios en una sola noche festiva ya no provoquen un sobresalto nacional es señal de desgaste. El horror empieza a parecer costumbre, y cuando eso ocurre, la violencia gana terreno. Aquí no hablamos de un estado, de una región o de un grupo aislado. Hablamos de un patrón que se repite en distintos puntos del país. Hablamos de una crisis que no distingue fechas ni contextos. Hablamos de un México donde la inseguridad no descansa. Quédate hasta el final, porque esta historia no va solo de una noche violenta. Va de por qué llegamos a este punto, de quién debe responder y de lo que está en juego si seguimos aceptando que el miedo marque incluso los días que deberían ser de paz. Este es solo el comienzo. Y lo que viene es todavía más incómodo. Detrás de las 42 muertes registradas en Nochebuena hay algo más inquietante que la cifra en sí, la distribución. Los homicidios no ocurrieron en un solo punto ni respondieron a un solo hecho. Se repartieron en distintos estados, con los mismos nombres que se repiten una y otra vez en los reportes de seguridad. Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Estado de México. El mapa del miedo ya es conocido. Esto desmonta cualquier intento de minimizar lo ocurrido como un pico o una excepción. Cuando la violencia aparece al mismo tiempo en regiones tan distintas, no estamos frente a un accidente, sino frente a una dinámica que opera a nivel nacional. La inseguridad no descansa, no toma vacaciones y no entiende de fechas simbólicas. Aquí es donde el discurso empieza a quedarse corto. Se habla de tendencias, de comparativas, de reducciones porcentuales. Pero los números absolutos siguen siendo demoledores. 42 homicidios en una sola noche festiva no se explican con gráficas. Se explican con una realidad donde el crimen mantiene capacidad de operación incluso cuando el país debería estar en pausa. Además, muchos de estos casos están ligados a disputas territoriales, ajustes de cuentas y violencia armada asociada al crimen organizado. Eso significa que no se trata solo de delitos comunes, sino de estructuras que siguen activas, moviéndose y probando límites. Y cuando prueban límites en fechas clave, el mensaje es claro: no hay contención suficiente. Mientras tanto, las familias intentan entender qué pasó. Los vecinos despiertan con calles acordonadas. Los policías trabajan en turnos extendidos. Y la autoridad responde con comunicados que, aunque necesarios, no alcanzan a explicar por qué esto sigue ocurriendo. Este acto deja una verdad incómoda. La violencia no fue una irrupción inesperada en Nochebuena, fue la continuación de un problema que viene de antes. Y si no se detuvo ese día, es porque las condiciones que la permiten siguen intactas. Lo que sigue es bajar esto a la experiencia diaria, como esta violencia permanente cambia rutinas, decisiones y miedos, incluso en fechas que deberían ser de calma. La violencia no termina cuando cierran el acordonamiento ni cuando baja el titular. Empieza después, cuando la gente vuelve a su rutina con una pregunta clavada en la cabeza: ¿y si me toca a mí? En Nochebuena, mientras algunos intentaban brindar, otros apagaron luces, cerraron puertas y esperaron. Así se vive cuando la inseguridad manda. Las decisiones cambian. Se adelantan regresos, se cancelan visitas, se acortan trayectos. Familias que ya no salen de noche, vecinos que se avisan por mensajes, mujeres que miden cada paso. No es exageración, es supervivencia.
Y cuando la supervivencia se vuelve costumbre, la normalidad desaparece. El miedo también desgasta. Cansa estar alerta todo el tiempo. Cansa dudar de cada ruido, de cada trayecto, de cada llamada tarde. Ese cansancio se acumula y erosiona la convivencia. Menos calle, menos encuentro, menos confianza. La ciudad se encoge y la vida pública se repliega. Los policías, por su parte, cargan con turnos extendidos y presión constante. Trabajan mientras otros celebran, sabiendo que cualquier intervención puede escalar. El riesgo es real y el desgaste también. Pero el foco suele quedarse en el operativo, no en lo que viene después para quienes patrullan una violencia persistente. Mientras tanto, desde el poder se pide calma y se insiste en avances. Pero la calma no se decreta. Se siente. Y cuando no se siente, el discurso pierde fuerza. Afuera, ese actor del norte que simplifica todo vuelve a usar estas imágenes para su narrativa dura. Mucho ruido desde lejos, poca empatía con quienes viven el miedo aquí. Este acto deja claro que la violencia ya decidió por millones, horarios, rutas y silencios. Y cuando la violencia decide, el Estado llega tarde. Recuperar el control no es anunciarlo, es hacer que la gente vuelva a vivir sin miedo. Lo que sigue es enfrentar la pregunta incómoda: ¿quién responde cuando la protección falla? ¿Y por qué la responsabilidad no puede seguir diluyéndose? Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué pasó, sino quién responde. Porque cuando la violencia atraviesa incluso una noche como Nochebuena, no estamos ante un descuido menor. Estamos ante una falla de protección. Y las fallas de protección tienen responsables. La seguridad no es solo reacción, es prevención. Y si no se previno, es porque algo no se hizo o no funcionó. Inteligencia que no anticipó, coordinación que no llegó a tiempo, presencia que no disuadió. El resultado fue claro: el crimen operó con libertad mientras millones intentaban celebrar en paz. Aquí la responsabilidad política no puede diluirse. Claudia Sheinbaum Pardo, como cabeza del Proyecto Federal de Seguridad, está obligada a responder con hechos, no con comparativas. La gente no pide milagros, pide que las decisiones se traduzcan en tranquilidad real. Cuando eso no ocurre, el discurso se queda corto. Se anuncian estrategias, se repiten cifras, se presume control. Pero el control se demuestra en la calle, no en conferencias. Y cuando la violencia se presenta de manera simultánea en varios estados, el mensaje es contundente: la contención no alcanzó. Celebrar avances mientras se acumulan muertos en una noche festiva solo profundiza la distancia entre poder y ciudadanía. Además, la fragmentación pesa. Estados y municipios reaccionan con recursos distintos, tiempos distintos y capacidades desiguales. Sin una coordinación sostenida, el crimen aprovecha los huecos. Y cuando los aprovecha, lo hace con rapidez. Desde fuera del país, ese personaje del norte que convierte cada episodio en consigna vuelve a señalar y a lanzar amenazas. Pero aquí la realidad exige algo más que ruido. Exige instituciones que funcionen y una estrategia que se sienta, incluso, y sobre todo, en las fechas más sensibles. Este acto deja una verdad incómoda: cuando nadie asume la responsabilidad completa, la violencia se normaliza. Y normalizarla es perder terreno. Recuperarlo implica asumir errores, corregir a tiempo y sostener resultados. Lo que sigue es mirar cómo esta falta de respuesta se convierte en un problema nacional, con efectos que se expanden más allá de una noche. Lo ocurrido en Nochebuena no se queda en una fecha ni en unos cuantos estados. Es el reflejo de un país donde la violencia se mueve como red. Cuando hay 42 homicidios en una sola noche y en distintos puntos del territorio, el mensaje es claro: el problema ya es nacional y opera de forma simultánea. Este es el efecto dominó de la inseguridad. Un estado refuerza, otro se queda corto. Un municipio reacciona, el de al lado no puede. Y en esos huecos es donde el crimen avanza. La violencia no necesita control total, le basta con encontrar brechas. Y mientras las respuestas sean fragmentadas, esas brechas seguirán abiertas. El impacto va más allá de la seguridad inmediata. Afecta la economía local, frena inversiones, reduce el turismo y encoge oportunidades. Comercios que cierran antes, eventos que se cancelan, rutas que se evitan. La vida pública se repliega.
Y cuando la vida pública se repliega, el miedo gana terreno. Las familias también pagan el costo. Decisiones que antes eran normales se vuelven riesgos calculados. Visitas que se posponen, celebraciones que se acortan, planes que se cancelan. La violencia no solo mata, limita. Limita el presente y condiciona el futuro. Mientras tanto, desde el discurso oficial se intenta segmentar el problema, que si es violencia local, que si son disputas específicas. Pero cuando el mapa se llena de puntos rojos al mismo tiempo, esa explicación ya no alcanza. El país no puede seguir administrando la crisis por partes. Y desde fuera, ese actor del norte que reduce todo a consignas vuelve a usar estas cifras para presionar con soluciones simples. Mucho ruido, mucha amenaza, poca comprensión de la complejidad real. El problema no se resuelve con frases duras, se resuelve cerrando brechas aquí. Este acto deja una conclusión contundente: la violencia ya no es una anomalía, es un sistema que se reproduce. Y si se reproduce, es porque encuentra condiciones para hacerlo. Lo que sigue es enfrentar el costo de seguir igual y entender por qué posponer los cambios profundos solo hace más caro el futuro. Cada vez que se normaliza una noche como esta, el costo aumenta. No de golpe, sino en capas que se acumulan: miedo, desgaste institucional y pérdida de futuro. Cuando la respuesta se queda en comunicados y no en cambios estructurales, la violencia gana tiempo. Y en seguridad, el tiempo casi siempre juega en contra de la gente. El primer precio es emocional. Vivir con alerta constante agota. Se duerme menos, se confía menos y se vive con la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Esa carga no aparece en las estadísticas, pero pesa en la salud mental, en la convivencia y en la forma en que las comunidades se relacionan. El miedo se hereda y se aprende. El segundo precio es institucional. Repetir operativos sin cerrar brechas erosiona la credibilidad. Si denunciar no cambia nada, la denuncia cae. Si investigar tarda, la justicia pierde fuerza. Y cuando la impunidad se instala, el mensaje es devastador: no hay consecuencias. Sin consecuencias, la violencia se reproduce. El tercer precio es económico y social. Inversiones que se van, proyectos que no llegan, empleo que se congela. La inseguridad expulsa oportunidades. Recuperarlas después es más caro que protegerlas a tiempo. La historia lo demuestra: posponer correcciones profundiza el daño y reduce el margen de maniobra. Mientras tanto, desde fuera, ese personaje del norte que convierte cada episodio en bandera seguirá usando estas cifras para presionar con soluciones simples. Mucho ruido mediático y consignas fáciles, poca ayuda para resolver lo que aquí se vive. El foco se va al intercambio retórico y se pierde la solución concreta. Este acto deja una verdad incómoda: no corregir hoy consolida el problema mañana. Cada semana sin cambios profundos normaliza la violencia y fortalece la impunidad. La pregunta ya no es si se puede actuar, sino si estamos dispuestos a pagar el precio de no hacerlo. Lo que sigue es el cierre. ¿Qué está en juego ahora y por qué aún hay margen para exigir resultados si no soltamos el tema? Después de revisar cifras, contextos y consecuencias, queda una verdad que ya no se puede suavizar: 42 homicidios en una sola noche festiva no es un accidente, es una advertencia. Una señal de que la violencia sigue teniendo espacio, tiempo y capacidad para imponerse incluso cuando el país debería estar en calma. Cuando el crimen no se detiene ni en Nochebuena, algo estructural está fallando. Aquí no basta con decir que se está trabajando. La gente no vive de promesas, vive de realidades. Vive de poder salir y regresar a casa. Vive de celebrar sin miedo. Y hoy, esa realidad no está garantizada. El problema no es solo la violencia, es la normalización de la violencia. Aceptar que esto pasa es rendirse, y rendirse no es opción. La responsabilidad política es ineludible. Claudia Sheinbaum Pardo y quienes conducen la estrategia de seguridad deben responder con hechos sostenidos, no con comparativas. La seguridad se demuestra cuando la gente siente tranquilidad en la calle, no cuando se acomodan cifras en conferencias. Sin prevención efectiva, sin coordinación real y sin justicia que llegue, el discurso se queda vacío. Mientras tanto, desde fuera del país, ese personaje del norte que siempre aprovecha estas tragedias seguirá señalando y amenazando, usando el dolor ajeno como consigna. Mucho ruido desde lejos, poca solución para quien vive aquí. La salida no está en el estruendo, está en fortalecer instituciones y sostener resultados.
Este canal existe para no soltar el tema, para incomodar cuando haga falta y para recordar que la seguridad no es negociable. Porque cuando dejamos de exigir, la violencia avanza. Y cuando normalizamos el miedo, perdemos todos. Si tú también crees que México merece vivir sin miedo, suscríbete para estar informado de todas las noticias de tu México querido. Dale like para que esta información siga llegando al pueblo mexicano. Comparte este video para que no se normalice la violencia. La violencia no se tapa. La seguridad no se promete. Se exige.